Y llegamos a la segunda parte de Conexión Cantabria y es tiempo para la tertulia, ese debate, esa opinión. Espero que hoy estén tranquilos todos mis tertulianos. Y como cada mes, pues vamos a hacer tertulia de gente joven. Tengo también hoy gente que se estrena en esta tertulia, así que la vamos a coger bien. O si Carlos Javier Fernández, que ahora le tengo que llamar Carlos Javier Fernández, pues la trata bien. Que es Mónica Ruiz Odriozola, ¿qué tal? De Ciudadanos, bienvenida. Muchas gracias. Un placer. Alberto del Valle, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, aquí estamos. Vienes de verde. Un mes más. ¿Qué verde es ese? Ese no es verde box, ¿eh? Verde botella. Bienvenido. Muchas gracias. Carlos Javier, es que me dices Carlos Javier, te tengo que decir, ¿no? Encantado de estar otra vez. O Litos. Lo que quieras, lo que más te guste. Tú provocando, ¿no? Yo sí. Ya tenía los gemelos, que ya los conoces, pero se me Sí. rompieron, entonces dije, pues una corbata. Pues te compraste los gemelos. Ah, sí, cuando vaya a Madrid, a la tienda que los tiene, allá iré. Y Lidia Alegría, que estuvo la semana pasada con nosotros, pero digo, bueno, es que Lidia siempre se debate ahí ya, pues, con todo tipo de edades. Y digo, te toca una joven, que nunca te Sí. había traído una joven, Es ¿eh? verdad que siempre me metéis a mí la más joven y la única chica. Eso era de que... Y para la que se me queje, diversidad. porque siempre me dice José Luis López, dice, no, nunca metes chicas, yo siempre te intento meter presencia femenina. Lo hemos intentado, pero Se ha intenta, costado, ¿eh? Ha costado. Es que no es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, pero justamente cuando fui a escribir a Lidia, que estamos preparando esta tertulia, justamente le está escribiendo y nos encontramos, ¿eh? Sí, Digo, justo, ¿te acabas de escribir? te vi y o sea, me dijiste, está con escribir hace 10 segundos. Y yo, Sí. miro yo, es verdad. Y eso. Pues nada, vamos a hablar del 8M, de la ley de libertades sexuales. Y también, claro, yo quiero hacer unos apuntes porque si tenemos que hablar de este 8M, tenemos que hablar de la polémica del coronavirus, porque claro, ha pasado el 8M y ha empezado a tomar el gobierno medidas, se ha decidido prohibir los vuelos España-Italia y también Italia-España. Por otro lado, ya Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, pues ha dado positivo el coronavirus, claro, y lo que va a pasar yo creo que en una semana, porque claro, estos efectos del coronavirus no son al momento, son pasando los días y yo creo que van a aumentar el número de casos. Pregunta, Mónica, para romper un poco el hielo, ¿crees que se tenía que haber cancelado todos los eventos del 8M por el tema del coronavirus? Bueno, yo creo que no. ¿Vale? Yo creo que hay ciertas medidas que evidentemente hay que tomar, pero siempre teniendo en cuenta bueno, pues la gravedad real del asunto y ante todo, antes que prohibir, bueno, pues explicar bien cómo está la situación y proponer medidas de prevención más que prohibir. Alberto. Pues yo creo que desde mi punto de vista creo que el gobierno tenía que haber sido un poco más responsable, ¿no? Porque lo que no puede ser es que se convoquen manifestaciones masivas y justamente al día siguiente, 24 horas después, digan que la cuestión del coronavirus es bastante grave por el contagio que ha habido, que es lógico porque ya teníamos antecedentes. Entonces creo que debería haber sido un poco más responsable. Vosotros habéis tenido también actos de partido, ¿no? Si no me equivoco, en el País Vasco. Sí. Vale, ¿y crees que también se deben haber cancelado ese todo tipo de actos? Cancelado no, pero también haber tenido la responsabilidad de saber que eso se puede contagiar. Pero a ver, al final los actos de partido en el País Vasco del Partido Popular no han sido actos masivos como una manifestación en Madrid de más de 100.000 personas. Carlos. Bueno, pues si tenemos que juzgar el 8M en función de lo que dijo ayer el ministro de Sanidad, volvemos a un ejemplo más de incompetencia del gobierno de España, ¿no? Que no destaca por su brillantez y por su buena gestión. Entonces, yo creo que sí que se tendría que haber prohibido si hubieran sido coherentes con lo de ayer. Es decir, si el domingo lunes ha variado tan poquito el número de infectados y demás, lo que pasa es que el domingo lo que había era el politiqueo, esta amalgama de ese interés con el tema del embrismo que tienen que sacar a pasear cada vez que hay un tema como este. Y claro, ¿cómo van a prohibir eso? No, eso no, que al día siguiente hay hordas embristas en Moncloa y en la sede de cada partido del gobierno. Entonces, pues incoherencia y responsabilidad. Y me sorprende la actitud del PP a bien de la oposición en tanto en cuanto no se han lanzado al cuello. Y hace 4 años o 5 cuando hubo lo del ébola, al tercer día ya estaba Sánchez y Pablo Iglesias aquí contra Rajoy por un asunto que parece que es mucho menor que lo que está pasando ahora. Lidia. Bueno, lo primero de todo, que eso de en cuanto a manifestación y máxima exponencia del embrismo, pues creo que es un término inadecuado totalmente, porque aquí hablamos de feminismo, que es igualdad.
noembrismo, que significa supremacía de la mujer sobre el hombre, que es lo que no, por lo que no lucha. Pregúntaselo a No Begoña es, Villacís. no es por lo que no lucha el El feminismo busca por la igualdad, más que nada. Igualdad de derechos, igualdad de libertades e igualdad de condiciones. Somos diferentes hombres y mujeres, pero ni somos iguales en derechos y libertades. Eso por un lado. En cuanto a si se tenía que haber prohibido la manifestación, pues hombre, yo estoy bastante confiada en cómo se están llevando las cuestiones, porque evidentemente las pandemias y demás se aplican, y hay unos criterios internacionales para aplicar pues según la fase en la que esté la expansión del virus. Ya se ha anunciado hoy que se pasaba de ayer de una fase de restricción a una restricción, bueno, no me sé muy bien los términos, pero que eso significa que ahora sí que estamos pasando a otra fase, y que de la misma forma que ahora mismo se están aplicando una serie de prevenciones que se están aplicando ahora, que no se aplicaban ayer, igual dentro de 2 días se aplican otro tipo de prevenciones que no se están aplicando hoy, si se van a aplicar en los próximos 2 días. Por lo tanto, el gobierno no creo que esté tratando de causar una psicosis, como hemos visto con el tema de los supermercados, que se han agotado las asistencias de las cosas, sino lo que está haciendo el gobierno de la mano de expertos es aplicar las medidas de prevención, las justas y las necesarias que se necesitan para cada fase. No se van a aplicar más cuando no son necesarias de aplicar, y en cambio sí se están aplicando más en ciertas comunidades autónomas y no en otras, porque evidentemente en unas comunidades autónomas es mucho más grave la situación que por ejemplo en Cantabria. Por lo tanto, yo creo que se está actuando de acuerdo a la gravedad de cada lugar. ¿Consideras que era diferente la situación el domingo día 8 que el lunes? Es decir, que la situación para el 8 de marzo no era tan grave como para cancelar Claro, eventos. se van aplicando los datos más actualizados, se van actualizando los datos, y debido a los datos que se han ido obteniendo han decidido que evidentemente ahora estamos en otra fase, y al estar en otra fase se prohíben. De hecho, el acto que teníamos de Podemos del Congreso en Leganés se ha cancelado, de acuerdo y siguiendo los criterios, que son más que lógicos, del Ministerio de Sanidad. ¿Queréis una pregunta rápida? Que si el 8M en Vista Alegre hubiera sido un acto de Podemos, lo habrían cancelado, o hubiera sido ido para adelante como hizo Vox? No, hombre, se cancelaría. Nosotros estamos siguiendo los Pero criterios. si es el mismo 8M como ha sido Vox, ponte que hubierais hecho un Vista Alegre 3 y en vez de Vox fuese Podemos. ¿Crees que había motivos para cancelarlo? Hombre, si lo dicen las autoridades sanitarias más, evidentemente eso puede ser. De hecho, esta manifestación del 8M sí que se ha notado que ha habido, como en todas las manifestaciones y movilizaciones a lo largo del mundo, está habiendo menos gente, menos movilidad de gente en las manifestaciones, lo cual es lógico y normal, porque hay gente que evita los focos donde mayor masa se concentra. Eso entra dentro de los criterios, pero mientras no lo consideren necesario las autoridades, pues no, la gente no tiene por qué estar preocupada con el miedo constante, sino que se van aplicando las medidas preventivas de acuerdo a cada situación. Y dicho esto, otra vez, otro 8M, pasamos de página, ya vamos a empezar a hablar del tema. Vemos que acude Ciudadanos a esa manifestación y son expulsados por segunda vez consecutiva. Mónica, ¿creéis que esto generaliza el feminismo, que la gente que os echó, o solo son casos aislados? Hombre, creo y quiero pensar que son casos aislados, ¿no? Si tenemos ya que pensar que es algo general que va a pasar, pues bueno. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente nos parece una vergüenza lo que ha pasado. El 8M es para defender la libertad de todas las mujeres y de todas las personas. Entonces, bueno, que por tener una ideología u otra te expulsen y no te permitan defender el motivo por el que realmente se supone que todo el mundo debería estar ahí. Pero bueno, yo confío en la sociedad aún y creo que no se puede generalizar. Y al hilo de esto, Alberto, ¿está radicalizado el feminismo? Yo opino lo mismo, creo que queda en evidencia que hay un sector de la izquierda que se apropia de los derechos de las personas, ¿no? Creen que la defensa de esos derechos son propiedad de ellos y no permiten que otras personas, y eso que están defendiendo la igualdad y la libertad. Yo siempre digo que esa libertad y esa igualdad que defienden muchas personas es una libertad y es una igualdad opcional, o sea, no me sale la palabra, pues que ellos deciden, ¿no?, qué libertad quieren defender. Yo creo que todas las personas están invitadas a esta manifestación, creo que todos debemos de defender la libertad y la igualdad
incluso el que piensa y opina diferente, ¿no? Al final, y creo que a mí me parece una vergüenza tanto en el orgullo gay lo que pasó con Ciudadanos como lo que ha pasado en esta manifestación. Al final, lógicamente, no son todas las personas que han hecho este acto tan intolerante hacia Ciudadanos, que precisamente ese día una mujer presidía su partido, y creo que lo mejor es la tolerancia y el respeto, ¿no? Que es lo que se exige desde muchas ideologías. Claro. Bueno, yo creo que el movimiento feminista por parte de sectores de la izquierda los que lo quiere acaparar y lo quiere reivindicar como algo propio y suyo, de su propiedad. Y esto es un ejemplo de ese radicalismo, de ese sectarismo que hay en el gobierno, en materia de igualdad y en materia de sectores de la izquierda que quieren patrimonializarlo y lo manifiestan el día del 8M con actitudes bastante intolerantes de todo aquello que es lo que critican, ¿no? Y se lo practican a sus propias compañeras que también están defendiendo la igualdad. Como no comparten las propuestas de igualdad, es otro partido, porque el feminismo yo entiendo que no tiene que ser un único feminismo, ¿no? Que habrá mujeres que piensen de una manera y mujeres que piensen de otras. No creo que ninguna mujer esté a favor de la desigualdad, ni ningún hombre debería estar a favor de la desigualdad. Por tanto, digo que hay ese sector de la izquierda que que está radicalizado y que no cree realmente en el feminismo, sino en el embrismo. Yo creo que ese embrismo es cada vez más fuerte en algunos sectores del feminismo y de que realmente sí que hay un sector que quiere crear una desigualdad a la inversa. Lidia. Pues no estoy para nada de acuerdo, porque lo que sí considero en primer lugar es que la sociedad en muchos casos va siempre por delante de las acciones políticas que pueda llevar a cabo cualquier partido político, sea del color, del signo que sea. Y creo que siempre cuando llegan fechas tan señaladas para el feminismo, creo que siempre salen muchas voces que intentan desprestigiar de la peor de las formas el movimiento feminista y la lucha de muchas mujeres durante muchos años. Y creo que eso, pues, más que eso, lo intentan decir, esto es un tema de la izquierda radicalizada, que lo patrimonializa, y no, para nada, porque de hecho, lo que el feminismo, una de las reivindicaciones que tiene, que tratan de convencernos en general de que no es así, es que las mujeres no odian a los hombres, ¿no? Es una de los digamos, de las farsas que se intenta... No, pero eso da a veces la sensación, no, pero da la sensación a veces. Pero es lo que te digo, que es lo que cuando llegan las fechas señaladas para el feminismo siempre se trata un poco de echar tierra sobre el valor o la lucha feminista. Las mujeres feministas no odian a los hombres. Precisamente lo que quieren las mujeres feministas es que los hombres sean sus aliados para alcanzar esa igualdad real que no existe. Pero muchas veces no representan eso que estás diciendo tú, que me parece que es lo correcto, que eso debe representar el feminismo, pero a veces no da esa sensación, ¿no?, de que haya esa igualdad. Parece que en muchos momentos sí hay ese odio al hombre. Muchas veces ¿En qué momento? O sea, yo de verdad, a mí yo pienso por ejemplo, que me pongan ejemplos sí, cuando me hablan de eso, porque realmente yo creo que no se manifiesta ese odio al hombre. De hecho, cuando se manifiesta ese odio al hombre, es lo que veo yo, viene de otros sectores que tratan de echar esa tierra sobre el feminismo, que hablan porque son unas hembristas, porque son unas radicales que odian a los hombres. Y es que al final el movimiento feminista es todo lo contrario, lo que busca es esa igualdad y quieren que los hombres sean sus aliados, no sus enemigos. Pues yo creo que la propuesta de libertad sexual no ahonda en el... Yo creo que el problema del feminismo es que se ha metido mucha ideología y al final lo que hace la gente es dividirse, ¿no? Yo creo que el tema de la igualdad es un tema de todos, como tú bien dices. Lo que pasa es que hay muchos eslóganes de muchas personas que lo que lleva es a la confusión. Yo me considero feminista porque lucho por la igualdad y me gusta la igualdad porque quiero la igualdad. Yo tengo hermanas, tengo madre, he tenido abuelas y creo que es importante la lucha que ellas han aportado también en su granito de arena en el día a día de la sociedad. Pero como yo, como gran aficionada a la historia y bueno, que he seguido ahí los estudios sobre la historia sufragista y demás, es que las mujeres, por el simple hecho de pedir el voto, que hoy día lo vemos como algo normal... Pero los socialistas se negaban en España, ¿eh? Bueno, te digo en general, sí. Te hablo de la historia. Se las tachaba de que tenían una enfermedad que se llamaba histeria, que casualmente solo afectaba a las mujeres, porque eran unas locas. No sé si lo podemos equiparar hoy en día a lo que llaman locas del coño o ese tipo de términos que tratan de desprestigiar los movimientos. O sea, a veces encontramos pues muchas falsedades que tratan de desprestigiar luchas que son totalmente legítimas y que van en pos de la igualdad. Pasó también con el tema de la ley del divorcio, cuando salieron las mujeres a manifestar para pedirlo, y hoy gente de derecha es la que se está beneficiando de las leyes del divorcio, por ejemplo, o la ley del aborto, que las mujeres de derecha se iban a abortar
a las clínicas privadas, otras tenían que irse a Londres, o también hubo mucha Bueno, pero no hay que resistencia. generalizar, hay casos y casos. Bueno, pero es que quiero decir que, por Pero es que, ejemplo, por ejemplo, la ley de sí. libertad sexual lo que está teniendo son muchas resistencias, que dentro de 15 años igual se ve como un gran avance, como lo que es, como Hay un que gran tener avance. mucho cuidado con el Porque tema la de ley... generalizar, no hay que No, pero generalizar. te hablo de la ley de matrimonio homosexual, te hablo de la ley del aborto, te hablo de la ley del divorcio. Estaban vistas en ese momento como, vamos, como un terror feminista casi, o hembrista, como se quiera decir, y al final es que lo que se ha conseguido es avanzar en derechos, no en otra cosa, en derechos. Mónica, respecto a lo que ha dicho Lidia, ¿alguna cosa que añadir o sumo otra cosa a la mesa que quiero meter? Que es lo de la declaración de desarrollo, que dice que hay feministas, que las mujeres de derecha son feministas de segunda. Eso también, ¿cómo lo calificas? Bueno, yo creo que no hay mujeres distintas por cómo piensen, ¿no? El feminismo efectivamente es la igualdad, tanto de hombres como de mujeres, y el problema está en las ideas políticas realmente. Es que ¿Se percibe aquí en esa radicalización un odio al hombre o lo ves más por la línea por la que va Lidia? sí, yo sí percibo cierto odio al hombre en ciertas actitudes que el gobierno defiende, ¿no? Y por Pero ejemplo defíneme esas lo que actitudes dice que supuestamente son de odio al hombre, porque es que yo siempre es lo que iba a hablar, es de que se odia al hombre, pero nadie me especifica en qué casos concretos se supone que se odia al hombre. Pues Lo que se trata es de proteger, en muchos casos, por ejemplo, la ley lo que trata es, por un lado, de acompañar, de prevenir, de proteger, de sensibilizar y reparar al daño que se les haya ocasionado a las víctimas. No hay en ningún momento nada que indique un odio hacia el hombre, sino es una protección de igualar en derechos. Si la mujer está aquí y el hombre aquí, pues subir a la mujer. En ningún momento se le pide al hombre bajar por debajo en derechos a mujeres, sino al contrario, se busca igualar, proteger, sensibilizar también a los hombres para que estén... Mónica, también algo. decimos que tampoco por ideología, ¿no? Que bueno, que el feminismo, tú estás defendiendo el feminismo como igualdad y que no tiene nada que ver, ¿no? Con la ideología política y demás. Sin embargo, ¿qué pasó el 8M con Ciudadanos? Es que son cosas que sí se dicen, están muy bien dichas, como tú las estás comentando, de no, todos buscamos lo mismo, no hay discriminación por ser hombre o por ser de otro partido, pero la realidad es otra. La realidad la hemos visto el día Y lo el hemos visto, 8M. perdona, con Operación Triunfo, una señora que fue a hablar del feminismo anticapitalista, de un feminismo marxista, que directamente criticó a las mujeres feministas que pudiera haber en Ciudadanos, en el Partido Popular o en Vox, que defienden también la igualdad, pero no desde el mismo punto de vista, o desde el mismo punto o desde el mismo prisma que el feminismo que pueda defender Podemos o el Partido Socialista. Posiblemente sean feminismos con sus matices y con sus diferencias, pero al fin y al cabo no creo que quieran ninguno la desigualdad, sino todo lo contrario, lo que quieren es la igualdad. Ahora bien, tú me pones ejemplos, yo te puedo poner ejemplos como abogado que soy de casos en los que el hombre es víctima del embrismo. Y te puedo poner el ejemplo de la diferencia de género. En multitudes de casos y multitudes de ejemplos que muchos profesionales lo vemos día a día. Cómo esa ley no protege realmente a la mujer maltratada y muchos hombres se ven sometidos al yugo de la mera presunción de culpabilidad y que como denuncia una mujer a un hombre el domingo, hombre, me vas a decir a mí que no, soy abogado y trabajo de ello. Bueno, yo también lo he visto. Denuncias los viernes en un procedimiento de ruptura matrimonial para que el tío se pase 72 horas en el calabozo. Eso pasa, eso está pasando y luego la denuncia acaba archivada. Y muchas veces no hay malos tratos. ¿Y por qué se hace? Porque automáticamente se consideran... ¿Pero esa denuncia archivada se denuncia falsa? No, porque para que esa denuncia falsa tiene que haber un procedimiento penal aparte, que nunca lo hay, porque eso es harina de otro costal para la denuncia falsa es tema. una mínima parte. Sí, pero no, bueno, eso es otro tema que podemos entrar si quieres, pero esa parte. Entonces, ¿qué pasa si tú pones una denuncia por violencia de género? Pues que automáticamente va a haber una vista a los 3 días o 4 de que el chico esté detenido y se va a poner a disposición judicial y va a haber una serie de medidas que en un procedimiento de ruptura matrimonial a la mujer se va a quedar pues con los niños y determinada serie de cuestiones. Por lo tanto, eso es una forma de someter al hombre. Y se está practicando. Y hay compañeros que lo están recomendando. Y es una auténtica vergüenza. Y eso sí que es una lacra. Y en cambio, la mujer realmente maltratada a veces no está realmente acompañada, asistida y ayudada como debería de estar. Lidia, para Bueno, responder. Y luego te quiero meter sobre la mesa un tema porque también quiero hablar.
el enfrentamiento interno que hay dentro del feminismo con el tema de las abolicionistas de la prostitución, que también se han visto violencia en estas manifestaciones, pero eso lo meto después. Respecto a lo que ha dicho Carlos. Respecto a lo que ha dicho, a ver, cuando hablamos de violencia de género, y parece que esto es para someter al hombre, en primer lugar, no quiere decir que el hombre esté desprotegido en un caso, por ejemplo, de violencia doméstica. Eso el Código Penal, en el artículo 137 creo que es, lo recoge y también se protege tanto a hombres como a niños, como a dependientes, etcétera. Por otro lado, las denuncias. Una mujer llevar a cabo una denuncia no es tan fácil como parece. O sea, lleva un proceso en el que entran muchos factores por el que una mujer acaba denunciando a un hombre con el que ha tenido, por ejemplo, una relación sentimental, una relación de dependencia fuerte, que no es nada fácil. Y luego, el poder demostrar cosas que son muy difíciles de demostrar, eso hace que muchas mujeres, más de las que se archivan porque vivimos en un sistema garantista, si tú no demuestras al 100% que esa persona es culpable, da igual que sea culpable o que haya podido cometer, hay un sistema garantista que prefiere tener a un culpable en la calle que a un inocente. No, hombre. Que a un inocente en la cárcel, eso es así. Si no te condenan, es que no eres culpable. No, porque te absuelven, porque no puedes demostrar al 100% que esa persona es culpable y porque tenemos un sistema garantista que si no lo demuestras al 100%, quedas libre. Por lo tanto, eres culpable. Para no, te han absuelto, no eres no culpable, sino estás absuelto porque no se ha podido demostrar. Eso es por un lado. Y por otro lado, luego está la cantidad de mujeres que no llegan a denunciar porque no sienten que tienen las suficientes garantías judiciales como para poder denunciar o de poder demostrar eso. Por lo tanto, al final, existe un gran número de mujeres que no llegan a denunciar por muchos motivos, por falta de confianza en la justicia, por falta de muchas cuestiones. Perdona, Lidia, yo creo que eso lo que demuestra es que el sistema ha fracasado. Es decir, si realmente... Por eso hace falta una ley nueva. Bueno, pues yo todo lo que sea ayudar a la mujer que realmente tiene la necesidad de denunciar el maltrato, que hay que ayudarla, a la mujer que realmente... hay que apoyarla, pero también te digo una cosa, hay que preservar la presunción de inocencia. Porque yo tengo mucha gente... Por eso hay un sistema garantista, lo que te comentaba. Garantista. Yo te puedo dar ejemplos así y muy cercanos de una persona que la chica se le fue la cabeza, le denunció el domingo y se tiró 72 horas en el calabozo. Tiene un juicio pendiente. Eso es lo mínimo, o sea, eso es lo mínimo, o sea, tú eso te lo metes ahí dentro. Yo creo que lo de las denuncias falsas, que es un porcentaje ínfimo. Bueno. Déjame, Alberto y bueno, ¿queréis aportar algo, señalar? Bueno, yo creo que ese porcentaje mínimo, pues cuando le toca a la persona que le toca, pues para él no es un porcentaje. Ese porcentaje mínimo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que evidentemente está claro, y con lo que tú dices también, es que el sistema efectivamente falla. Ni se está protegiendo a la mujer y se está perjudicando al hombre a la vez. Entonces, bueno, creo que... Si sigue habiendo muchas muertes con el tema de violencia de género, si sigue habiendo muchas muertes y parece que es una más, es que no está funcionando esa ley de violencia de género. Entonces, lo que dices, hay que hacer una nueva, hay que modificar, pero lo que está claro es que está fracasando. Claro, pero es que nosotros... Y lo que se ha visto en Andalucía es que mucho, lo vas a comprobar en Andalucía, que mucho de ese dinero destinido a esas asociaciones no llegaba el dinero completo a las mujeres maltratadas. Y eso también hay que mirarlo bien para que llegue ese dinero a las mujeres maltratadas. Pero es que hasta ahora no estábamos cumpliendo con el Convenio Internacional de Estambul, no estábamos cumpliendo con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo que trata la nueva ley de libertad sexual es de ponerse a ese nivel, y no solo eso, sino ser pioneros a nivel internacional cumpliendo con todos esos convenios y acuerdos internacionales que se han llevado a cabo. No se hace ni más ni menos. Alberto. Yo creo que lo que queda en evidencia es que para generar igualdad no podemos hablar de desigualdad, y en muchos partidos de la izquierda sí que lo generan, ¿no? Al final se apropian de unos derechos a una altura moral en la que ellos sacan unas leyes que me parecen que podían ser muy completas si son consensuadas con muchos partidos. A nivel internacional está consensuado, se está aplicando sí, internacional. Lo internacional. No, pero a nivel de España yo creo que al final la política está mediática. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se está aplicando. Sí, efectivamente, pero se está aplicando, pero yo creo que los partidos políticos deberían tener una altura de miras y en ciertos temas como es la violencia de género, que es una lacra, creo que deberían de sentarse y hacer una ley de un amplio consenso para que al final genere esa igualdad y abarcar cuáles son los verdaderos problemas de esta lacra. Luego, por otra parte, yo lo que quería decir es que al final abanderar la defensa de los derechos y las libertades se hace con los hechos. Está bien, hay que aprobar leyes y desde la política los mismos actores políticos tienen que defenderlo, no que se queden palabras.
Porque al final yo, por ejemplo, veo a la vicepresidenta del gobierno el año pasado, ¿dónde están? No se ven las mujeres del PP. Bueno, si tú defiendes la libertad, cada una defiende el feminismo y defiende la libertad y la igualdad desde las posiciones en las que les tocan. Yo trabajo en una empresa en la que el 80%, 90% son mujeres. Son mujeres que están arraigadas a un convenio que por el simplemente hecho de la historia que contrae ello, porque son profesiones que están arraigadas al sexo femenino, que así lo han hecho durante mucho tiempo, son convenios precarios. Y ahí donde han estado los sindicatos negociando estos convenios a lo largo de los años, ha ido perdiendo un poder adquisitivo enorme. Ya de por sí tenían salarios precarios y eso hoy en día no se está luchando desde ningún ámbito. Desde ningún ámbito. Y yo hago especial hincapié en esto porque me dedico al sector de la discapacidad y al sector de la atención a personas en situación de dependencia. Y claro, por ejemplo, hablábamos otro día de que había profesionales sanitarios que querían hacer huelga. No, pues yo creo que tenemos una responsabilidad. Nosotros no podemos hacer huelga como puede hacer un controlador aéreo o un abogado o cualquier otro sector de la sociedad. Y las mujeres que trabajan en el sector de la dependencia están olvidadas por los gobiernos, por los sindicatos, y yo hago un especial hincapié en estas profesionales que son grandes profesionales que tienen un salario por debajo de los 1.000 euros. Por decir, mi convenio fija el salario en 990 euros, que ahora este último convenio que se ha aprobado este año, y hacen un trabajo fundamental en el apoyo a personas en situación de dependencia que creo que están muy olvidados y hay que recordarles también. Lidia, luego Carlos. Sí, bueno, lo de las trabajadoras del servicio de dependencia, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santander sí que pidieron una ayuda, se llevó a la moción del Ayuntamiento, una moción al Ayuntamiento de Santander, que por ejemplo la OLA se les facilitase el trabajo, pues a ellas, porque muchas veces, en muchos casos, tienen que atender a muchas personas en sus domicilios y tienen que ir de un lugar a otro. Pedían, y así lo llevamos a pleno, es que la OLA para ellas fuera gratuita y hubiera un poco más de límite de tiempo para poder atender, pero desde el Ayuntamiento de Santander Gema Igual es algo que rechazó. O sea, yo creo que no se les está poniendo facilidades a las mujeres que están sosteniendo con sus brazos a muchas personas dependientes y que hacen un trabajo primordial en mantener el sector de la dependencia, ¿no? Y creo que son las grandes olvidadas. Muy olvidadas. Y después... Pero el tema también, pero en España también que quede una cosa clara, con el tema de salarios y demás. Es ilegal y por ley también hay que una mujer, también quiero meterlo en el debate, que una mujer cobre menos que un hombre por el mismo puesto. Eso también tiene que quedar claro, porque sí. Es ilegal. Sí, es ilegal, pero la realidad es que por muchos motivos, no solo... Menos horas que trabajan, por general. Pues, pero por muchos motivos, sí. Hubo un estudio a nivel nacional, no me acuerdo muy bien, que hablaba de que la brecha salarial no se iba a reducir en España hasta pasados 150 años. Esto salió hace 2 años, ahora mismo no sé con el tipo de nuevas políticas que se aplicarán, no sé si se reducirá. Normalmente suele ser por el tema de horas, pero tal como está establecido es por ley. Si a ti por el mero hecho tienes el mismo puesto que un hombre, por el mero hecho de ser mujer, claro, cobras menos, pero una cosa es que se alcance la igualdad legal y otra cosa es que se alcance la igualdad real, que es lo que se reivindica. Entonces, teniendo el gobierno de trabajo, el Ministerio de Trabajo, habrá que aumentar el número de inspectores de trabajo para combatir todo esto, digo yo. Eso es un hecho para luchar contra la desigualdad, ¿no? Si tienes el gobierno de España y tienes el Ministerio de Trabajo, dentro de las oposiciones, cuando se haga concurso público, cuando se prepare todo el tema de número de oposiciones y haya que preparar cuántos funcionarios necesitamos, habrá que incrementar el número de inspectores de trabajo con las comunidades autónomas para combatir esta brecha. Porque si la gente no denuncia, la única opción es que los inspectores de trabajo combatan contra ello, que la inspección actúe. ¿Y de quién depende el Ministerio de Trabajo? ¿Del Partido Popular o de Vox? De ninguno de los dos, depende de Podemos. Por lo tanto, ahora es el partido que tiene la capacidad de decir voy a combatir contra la desigualdad en ámbito donde realmente suele ser, como ha dicho Alfonso, una mujer si trabaja media jornada no puede cobrar lo mismo que si trabaja jornada completa. Sí, pero no solo es por las horas por las que existe esa desigualdad, sino por el tipo de cargos que ocupan dentro de una empresa, bueno, o el techo de la meritocracia, ¿no? No, o sea, no. Porque, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del ámbito de la universidad. ¿Quiénes ocupan los cargos o más antiguos, ¿no? Siempre, digamos que llevan más tiempo ocupando cargos más remunerados o con mayores horas y demás, pues hombres. Y las mujeres, pues poco a poco se van involucrando en esas partes que antes ocupaban los hombres, pero siguen siendo mínimas y aunque existan mujeres muy preparadas, esos cargos o puestos los van ocupando más lentamente. Es un ejemplo. Mónica, ¿hay igualdad o no hay igualdad en el tema de salarios
en nuestro país. Bueno, yo creo que no, yo estoy de acuerdo con lo que se está comentando ahora, sobre todo con lo que ha comentado Alberto, ¿no? Ya que yo también trabajo en el sector de la dependencia, mi trabajo mayoritariamente es de mujeres y bueno, aunque tienes tu razón en el sentido de que sí, es ilegal que la diferencia de salario exista por ser hombre o ser mujer, luego la realidad es otra. Y creo que efectivamente, como bien decía el compañero, eso hay que atajarlo con más inspecciones y demás, porque la teoría está muy bien, pero si luego en la práctica no vamos a buscar lo que pasa. Con más inspecciones y sobre todo ahora hago un llamamiento porque el ciclo formativo de grado medio de técnico de enfermería creo que han presentado un borrador al gobierno que ya lo han paralizado porque quieren, digamos, pues rebajar su categoría profesional, que el Instituto Nacional de Cualificaciones ya le calificó de nivel 3 grado superior y lo van a degradar lo van a degradar absolutamente más. Creo que la persona que tiene atención directa, como son los técnicos de enfermería, que pertenecen al grupo de la enfermería, que están dentro de ese grupo, pues merecen un respeto de su trayectoria y de tantísimos años de lucha y de profesionales que lógicamente merecen un reconocimiento profesional que no le tienen. Rápido, Carlos, que quiero pasar a la ley de libertad sexual. Sí, yo creo que muchas de las cosas que ha comentado Lidia, por ejemplo, en el ámbito de la universidad, es difícil que en la universidad española todos los cargos haya tanta igualdad de hombres y mujeres en los cargos de dirección. Ahora ya se puede conseguir, pero es que venimos de una universidad donde había muy pocas mujeres como profesores y demás. Entonces, la carrera universitaria tiene unos plazos. Hay que sacarse un doctorado, hay que acceder hay que probar una posición, hay que desarrollar una carrera y eso lleva un tiempo. De 5 años para acá no se puede conseguir. Eso lleva 10, 20, 30 años de transición para que se pueda llegar a conseguir y se está consiguiendo. Hay muchas universidades donde hay rectoras, hay vicerrectoras, hay decanas. Entonces yo creo que esa filosofía yo te la puedo comprar, pero es que no se puede conseguir de hoy para mañana por el mero hecho de ser mujer. Voy a poner a mujeres. Por eso yo decía que había estudios que no se iba a alcanzar una igualdad real hasta dentro de muchos años. Pues tiene su lógica. Hay que ver que venimos de una España desde el año 39 hasta el año 78 donde el papel de la mujer era secundario. Entonces, ¿estás de acuerdo que ahora mismo a día de hoy no hay una igualdad real? ¿Estás de acuerdo entonces? Puede que no la haya, pero una cosa es que no haya igualdad real y otra cosa es que el camino para conseguirla sea meter en la pisonadora y pasar por encima de todo el mundo. Yo creo que las cosas hay que hacerlas. Nadie pasa por encima de todo el mundo. Yo creo que las bases están sentadas y yo creo que la responsabilidad de la igualdad real es de cada uno de nosotros en nuestro ámbito, ¿no? Con nuestra familia, nuestro ámbito profesional. Antes decía Parabín, ¿no? Yo trabajo en un entorno rodeado de muchísimas mujeres y a veces ellas mismas se ponen las propias zancadillas, incluso yo, o sea, me refiero no entre ellas, pero incluso entre ellas mismas, entre nosotros mismos nos ponemos las propias zancadillas. Yo creo que hay que mirar hacia el futuro y tener responsabilidad para que al final esa igualdad se alcance realmente. Y yo también sí que es cierto, y lo digo porque por la experiencia, por lo que veo, creo que alcanzar el liderazgo de una empresa de alto nivel por parte de una mujer sí que está complicado hoy en el día. No tiene, o sea, los méritos que necesita una mujer para conseguir llegar a una empresa no son los mismos que los de un hombre. Yo pienso que no, por circunstancias que he vivido, lógicamente, como decías tú antes, no vamos a generalizar, pero yo creo que no. Pues una mujer es buena en algo, yo creo que tiene las mismas posibilidades que un hombre. Sí, pero no. Hemos avanzado mucho en los últimos años respecto a este tema. Sí, pero por ejemplo... Sí, hombre, por supuesto. Porque no, pero porque yo creo que debe haber meritocracia y... No es lo mismo para... El Partido Popular ha sido el pionero en la primera presidenta presidenta de un parlamento, primera presidenta en comunidad autónoma. Líder de un partido por supuesto. Mujer, por ejemplo. El BP, casi. Rosa Díez está antes que Inés Arrimadas, ¿eh? Bueno, vale. Partido Nacional. Dicho esto, vamos a hablar de la ley de libertad sexual. Voy a comentar algunos puntos de esta ley tan ambiciosa de Irene Montero. Consentimiento es la clave. Para que haya un delito sexual no hace falta que se produzca intimidación y violencia, sino que la víctima no haya dado libremente su consentimiento de forma expresa por actos exteriores concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, según dice el texto. Penas de entre 1 y 4 años de cárcel. No hay diferencia entre abuso y agresión sexual. La nueva ley también contempla cambios en el Código Penal para que las penas por delitos de violación conlleven entre 4 y 10 años de cárcel. Acoso callejero también. Se trata estas situaciones en las que ocurren expresiones o comportamientos que colocan a la víctima en una situación humillante o incómoda. Respecto al acoso sexual, la norma prevé elevar la pena por acoso sexual a entre 6 meses y 1 año, que antes era de 3 a 7
meses. Además, este delito puede ir acompañado de inhabilitación profesional. Algunos puntos sobre esta ley, que ha habido mucho debate. Mónica, ¿crees que es necesario o hay mucho que trabajar sobre esta ley? Hombre, yo creo que hay mucho que trabajar sobre esta ley, pero sobre todo hay mucho que trabajar conjuntamente. Yo creo que esto es una ley básica, que todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo, que aquí no cabe en las ideas políticas, es un tema muy grave que hay que atajar y hay mucho que trabajar, pero lo que digo, conjuntamente, fuera de los partidos. Sí, desde mi punto de vista creo que Irene Montero se ha lanzado a la piscina con esta ley, me parece muy bien. Se quieren parecer a lo que la compañera Lidia decía del convenio de Estambul, pero creo que hay que mejorar ciertos matices. En el propio seno del Ejecutivo ha creado muchas diferencias, o sea, ha creado muchas opiniones, porque al final pues yo creo que debe ser una ley de amplio consenso, como bien decía antes. Son exagerados ciertos puntos de esta ley, como los que he leído, algunos de los que he leído, 5 puntos destacados. Hombre, aquí el abogado, que es el que debe entender un poco más, porque al final le va a tocar defender la ley, creo que en términos jurídicos los profesionales de la justicia son los que deben de dar forma, ¿no? para que luego no cree lagunas, porque al final tú creas una ley donde no hay una estabilidad jurídica y a la hora de defenderlo pues crea también ciertas lagunas, pues al final no vamos a ningún sitio. Yo creo que el propio Ministerio de Justicia no quería sacar ahora mismo esta ley en estos momentos. El informe del Ministerio de Justicia es bastante demoledor contra el anteproyecto del Ministerio de Igualdad, y principalmente porque es farragoso en su redacción. El anteproyecto no se ha publicado, pero el informe del Ministerio de Justicia, que se ha filtrado a la prensa, dice que el documento es farragoso. Y yo hago esta pregunta a los contertulios, a la audiencia. ¿Alguna vez habéis mantenido con vuestras respectivas parejas o amigos, cuando habéis quedado en la intimidad, ¿quieres? ¿Le has pedido que firme un documento? Estamos llegando a un absurdo, que cómo se va a materializar el consentimiento del sí es sí, de tal manera que no generes indefensión al hombre, porque te lo juro que todos los amigos que tengo, todo el entorno que tengo, digo, se están llevando las manos a la cabeza. Porque ¿cómo lo regulas? ¿Cómo lo regulas? ¿Cómo regulas algo tan delicado? O sea, es que no cabe en la cabeza. Yo creo que el Ministerio de Justicia, yo creo que ese es uno de los puntos más difíciles de regular. Porque en el ámbito privado de una relación íntima, si te dicen no ya de primeras, ya no. Si te dicen no de primeras, ya paras. Es que si sigues, es que es violación. Es que claramente que eso es violación. Pero claro, tú preguntas, a veces habéis preguntado, o normalmente es hacen los cariños, y si quieres pues sigue, y si no dice no me apetece, o lo que sea que diga. Es que hay que entrar, yo creo que al hecho concreto en sí, porque ¿cómo lo regulas si no? Perdona que... Lidia. A ver, eso cómo es la cosa. ¿Cómo va a ser regular? ¿Hay que firmar un papel o no hay que firmar un papel? Obviamente no hay que firmar ningún papel, es que a mí me parece una exageración y otra forma de desprestigiar la ley. Porque sí, lo que iba a empezar diciendo es que se ha tratado de desprestigiar esta ley desde el minuto 1, ¿no? Y yo creo que las discrepancias que puede haber en el gobierno sobre temas tan importantes, que al final es una ley que ha pasado a tramitación y que al final están de acuerdo todos, es que las discrepancias del gobierno se tendrán que resolver donde se tenga que resolver, pero lo importante es que salgan adelante las medidas que importan a la ciudadanía. Y esta ley no es que se haya sacado de la manga, es que se incluyen cosas que lleva reclamando la sociedad durante mucho tiempo. Se incluyen cosas que llevan reclamando muchas mujeres feministas durante mucho tiempo, no solo del convenio de Estambul, no solo se incluye del pacto de Estado, que como el nombre indica es un pacto de Estado que abarca un consenso, digamos que viene ya con una trayectoria y no se ha sacado de la manga de la noche a la mañana. Ya se involucran muchos consensos ya alcanzados hace tiempo y, como digo, siempre la sociedad va por delante de las acciones políticas. Por lo tanto, esta ley es una consecuencia de esas intenciones. Puede llevar una problemática importante también el tema del consentimiento, porque claro, y si le da un caso remoto, que espero que nunca se dé, pero si llega un caso remoto y dice una persona, no, es que yo no dije que no, me ha violado, y ¿cómo compruebas eso? Es que si nos ponemos ahí a mirarlo con detalle se puede sacar
A ver, es que en primer lugar esto Muchas parece también puntualizaciones. o da la sensación de que se dice que esta ley la han hecho, pues yo que sé, Irene Montero se ha levantado como jurista penal. No, pero es una línea que lleva Podemos desde hace muchos años. Sí, pero precisamente esta ley no la han redactado catedráticas en Derecho Penal y la han redactado personas expertas en derechos humanos, que no se redacta desde el desconocimiento. A ver, que ser catedrático no te inhibe de que puedas cometer errores, porque en este país no se ha legislado bien casi nunca. O sea, hay cada ley que es para mirarla y cambiarla de arriba abajo, ¿no? Pero, a ver, sí que estoy de acuerdo, es que a día de hoy ya es difícil demostrar muchas cosas que pasan entre las parejas o la intimidad. Ahí entran, pues, otro tipo de pruebas. A veces hay pruebas físicas, o puede haber mensajes, o puede haber cualquier cosa. Puede haber pruebas periciales de peritos. Que pues se haga un seguimiento pues a la víctima, psiquiátrico, psicológico, demás. Puede haber pruebas testimoniales de testigos, y a veces, aun teniendo todo esto a día de hoy, no es suficiente y da igual, y también eso es lo que hace que muchas mujeres no quieran denunciar, porque precisamente aun teniendo pruebas de peritos, documentales y demás, pues se ven desprotegidas. Lo que trata esta ley de libertad sexual precisamente es abarcar varios ámbitos, ¿no? Acompañar a las víctimas, pero luego también hacer medidas para prevenir que se den en las situaciones, para proteger, también para sensibilizar, ¿no? Tanto a mujeres sobre su situación, tanto a hombres de cosas que no podrían ser delito, pero también el reparar la dignidad y los derechos de las mujeres. O sea, que es que la ley intenta abarcar no solo lo que se dice del consentimiento, que parece que es lo más conocido, sino un poco de sensibilizar, de mejorar, de dar sobre todo mucha formación, porque se necesita mucha formación tanto en los ámbitos judiciales, de forenses, psicológicos y demás. O sea, que yo creo que es una ley que trata de abarcar todos los ámbitos para mejorar, obviamente. Mónica, con esa ley, con ese consentimiento, vaya polémica, porque es muy fácil, ¿no? Buscar ahí sacar punta, ¿no? sobre esa ley. Es que vamos al eterno debate, ¿no? El consentimiento, también todo el tema del acoso callejero. Claro, lo primero que llega a la ciudadanía, igual más a fondo a los expertos, a la gente que está redactando esa ley, son otros puntos, pero lo primero que llega a la ciudadanía, a todos los españoles, son esos puntos que son los más polémicos. Respecto al tema de pues el consentimiento, ¿está bien reflejado en esta ley o no? Bueno, yo creo que da lugar a muchas dudas, ¿no? Como él comentaba. Yo creo que el problema ahí viene, pues eso, que esto no se puede hacer así a la ligera, que hay que mirar pues los aspectos legales, los ministerios, ¿no? Justicia y demás, ponerse de acuerdo, pues que al final se quiso sacar una ley así para una fecha como el que saca, no sé, publicidad de cualquier cosa, y ahí viene el problema. Yo creo que hay que mirar todos los puntos y no decir, bueno, el consentimiento, ¿no? Hay que mirar si luego va a haber lagunas legales o que es que esto es algo que hay que mirar más en detalle y no puede ser así de hoy para mañana. Alberto, tema consentimiento. Yo hago hincapié, si esta ley se hubiese aplicado antes, yo creo que todos los verdugos que salían al lado de Cifuentes cuando iban andando por la calle, pues hubiesen tenido penas, ¿no? Porque eso es acoso también. Fuera parte de que sea política, porque al final un político en ese sentido tienen derecho la gente a hacer scratches, lo que consideren, jarabe democrático, como le llamen, pero también tienen que respetar la integridad de una persona cuando va a regresar a su casa, que no la intimide, ¿no? Al final. Y al final pues también ese tipo de leyes, pues yo me gustaría a mí haber visto a esas personas que increparon a Cristina Cifuentes, si hubiesen sido detenidas, pues estuviese aplicando este tipo de ley, pues posiblemente hubiese habido otro tipo de manifestaciones, así como los rodea al Congreso, que parece ser que muchas personas no saben que el Congreso es donde reside la soberanía popular, el otro día donde está lo que ha votado tú y lo que ha votado todo el mundo. ¿Cuál? Los de Josapó, la policía de la Guardia Civil, lo rodeó. También, pues yo creo que ahí reside la soberanía nacional, creo que todos debemos de respetar, porque ahí está el voto de cada uno de nosotros y están nuestros representantes, y deben de tener un respeto a nuestras instituciones. Para acabar, Carlos y... Sí, no lo he encontrado, pero el Código Penal de Primo de Rivera en el año 28 ya condenaba a los improperios en la calle a las mujeres. Y era una época no democrática, precisamente. La dictadura de Primo de Rivera. Yo creo que llevar a la ley que por el mero hecho de que te llamen guapa por la calle ya sea un delito, yo creo que estamos llevando a un absurdo.
O sea, seamos, por favor, coherentes y utilicemos el Código Penal para lo que realmente es, que es la última ratio, para realmente penar lo realmente grave. Entonces, una cosa es que haya realmente una actitud machista, ofensiva y de acoso en la calle, y otra cosa es que te quieran multar porque a una mujer le llamen guapa o a un chico le llamen guapo. Estamos llegando a unos absurdos que está perdiendo la esencia de lo que realmente tiene que ser, que es proteger al que realmente sufre una situación de acoso, de violación o de agresión. Lidia, para acabar, 20 segundos. Pues para acabar lo que venía a decir desde el principio, que esta ley sabíamos que iba a generar muchas resistencias, como en su día generaron resistencias otras leyes pioneras como la ley del divorcio, como la ley del matrimonio sexual o la ley del aborto. ¿Y qué vamos a hacer? Yo creo que dentro de 15 años se valorará otra vez de nuevo esta ley y se dirá que esto supone un avance en los derechos, en la igualdad y la libertad de las mujeres. Dentro de 15 años estamos aquí, Alfonso, con Pero Lidia, no será de y lo jóvenes. valoramos. No se la dejo en la tertulia ya. 5 años. Será Bueno, ya de adultos, ya tertulia de adultos. Yo respeto la ley del aborto y la ley del divorcio, pues en el partido político, lógicamente, los que lideran son los que tienen la voz cantante, pero dentro del seno del partido político hay muchas discrepancias. Porque, por ejemplo, yo sí que estaba a favor de la ley LGTBI, del matrimonio igualitario y sobre todo Pues, del divorcio. seguro que habrá gente de acuerdo con esta ley también. Mónica, muchas gracias, un placer. Igualmente a vosotros. Te volveremos a ver por aquí. Alberto, como siempre, un Muchas placer. gracias. Carlos, Un placer. Lidia, como siempre. Gracias. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Como siempre, ya en la página del canal está todo el programa colgado, tanto en Facebook también y en YouTube. Y en unas horas en cantabria24horas.com. Pasad una feliz semana. Adiós.